Hola, buen día a todas y a todos. En 1929, Ortega y Gasset publica un libro que es La rebelión de las masas. A partir de este y otras publicaciones desarrolla el concepto del hombre masa y del pueblo masa, cosa que pretendemos mencionar aquí, dado que algunos teóricos señalan que lo planteado entonces tiene una aplicación en la actualidad. Pues bien, nos dice Ortega y Gasset que el hombre masa tiene unas características particulares que tienen que ver con la socialización de la vida, con la pérdida de identidad, con la pérdida de personalidad y su disolución en una serie de comportamientos, digamos así, estandarizados. Se pierde intimidad, se pierde identidad, se pierde personalidad en favor, diluyéndose en una serie de comportamientos más o menos estandarizados. Nos dice también que ese hombre masa no tiene nada que ver con la posición económica, no tiene nada que ver con la clase social. No se corresponde así el hombre masa con aquel que tiene pocos ingresos económicos o aquel que tiene muchos ingresos económicos. Tienen que ver más bien con un comportamiento hacia la vida en la que se despersonaliza, pierde identidad y se diluye en esas identidades o en ese comportamiento más o menos estandarizado. Así que un hombre masa puede perfectamente corresponder a una clase social media o baja o a una clase social alta. Nos dice que entonces es aquel hombre medio poco cualificado, pero aquí hay que hacer un paréntesis, porque con cualificación no se refiere tampoco a la cantidad de cartones que pueda tener o de reconocimientos de una educación reglada que pueda tener, porque nos va a decir también Ortega y Gasset que existe aquello que es el sabio ignorante, y el sabio ignorante es aquel que, siendo especialista en una disciplina, siendo sabio en una disciplina, ignora todas las demás, pero se comporta con tal pedantería y con tal soltura como en aquella de la que es especialista. Dicho esto, también nos va a decir que entonces es aquella persona que, siendo vulgar, reconociendo su vulgaridad, se siente orgullosa de dicha vulgaridad y de dicha ausencia de virtudes. Es decir, aquel que no es capaz tampoco, por lo tanto, de seguir, de respetar ciertas reglas, en donde lo único que le interesa, por lo tanto, es la consecución y la satisfacción de sus necesidades y de sus intereses. Bien, por otra parte está el pueblo masa. Y para hablar del pueblo masa nos habla Ortega y Gasset de unas minorías directoras o dirigentes y unas mayorías. Y nos dice que esa minoría directora es aquella que, a través de sus actos, su comportamiento, de la producción de hechos, va generando ejemplo y es la que en últimas termina imponiendo así esos patrones de comportamiento o esas actitudes más o menos estandarizadas. Se señala aquí también que esa minoría dirigente no es necesariamente parte de una clase social privilegiada, sino de aquellos que de una u otra manera pueden influir, pueden incidir en la formación precisamente o en la dirección precisamente de las mayorías, de las masas, de la masa. Y entonces dice que es una relación dialéctica en donde una minoría, a través de los hechos, va produciendo un ejemplo y ese ejemplo es o no aceptado por la masa. Por lo que cabe preguntarse entonces qué tipo de minoría directora existe en nuestro país. Cuando plantea Ortega y Gasset la rebelión de la masa, dice que ante una decadencia
una ausencia de virtud o de virtudes y de comportamientos ejemplares, ante una decadencia en valores de esa dirigencia, la masa tiende a rebelarse. Pero hay un problema, y es que ante esa ausencia de dirección virtuosa y de ejemplo a seguir, la masa puede ser presa, puede caer presa de la demagogia y de los salvadores de la patria, ¿no? Como ya lo hemos estado en nuestro país. ¿Existe en nuestro país hombre masa? Pero por supuesto que existe hombre masa. Hay una inversión de valores y hay una dirigencia que transmite un mal ejemplo y unos antivalores, en donde no hay respeto absoluto ni por la vida, ni por las libertades, ni por el trabajo, ni por la ley, en donde lo que importa es satisfacer el interés particular, y esto lo vemos con el escándalo de Mintic y los 70.000 millones, pero con el paramilitarismo y con un larguísimo etcétera, en donde el hombre masa termina siguiendo a una dirigencia podrida o decadente que podríamos ver en personajes como la Liendra, o como Uribe, o un grandísimo etcétera. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que la masa tampoco debería caer en un salvador de la patria o en salvadores de la patria, sino que deberíamos volver a fortalecer las identidades y a intentar identificar algunas personas que dignifiquen las instituciones y que lleven al debate público o pongan en lo público unos comportamientos ejemplares, virtuosos. Creo que estamos por ese camino de hacer nuevamente de Colombia una república democrática y de ir por un camino que nos lleve a devolverle la virtud y a devolverle la grandeza a nuestro país. Decía Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias, es decir, yo y el entorno, y ese entorno nos ofrece una serie de caminos. Parece ser que Colombia nos ofrece el camino de la corrupción, el camino de la violencia, el camino de la delincuencia, el camino de la hipocresía. Sin embargo, no podemos resignarnos a esa posibilidad. Creo que debemos ubicarnos en intentar perseguir y buscar el camino de la virtud, del progreso, de la solidaridad, de la paz, en definitiva de la modernidad. Es esto, estoy seguro, estoy convencido que más pronto que tarde lograremos hacer de Colombia una verdadera república democrática. Fuerte abrazo a todas y a todos.